Intentar utilizar al resto de formaciones políticas como si fuésemos marionetas, pues no es lo más correcto. Y lo que ha conseguido es que temas fundamentales para la comunidad autónoma pues al final hayan quedado paralizados. La renta social básica, su proyecto estrella, o lo que tiene que ver con el ICA, del que antes se hablaba tanto, después no se hablaba nada y ayer se habló algo. O lo que tiene también que ver con los hospitales y el mercadeo que hubo al respecto. O lo que tuvo que ver, señor Lambán, con una posición pues un tanto rancia de sectarismo con el tema de la educación. Pues mire, y si podríamos hablar también del cambalache que hubo con la presidencia de las Cortes. Y en estos últimos días el desconcierto llega a otra realidad y es al tema, algo fundamental, al impuesto de sucesiones. Y lo que es una demanda social, pues se ha convertido en un sainete a conveniencia, en un espectáculo para blanquearse de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. A un grupo lo ha utilizado, allá ellos, pero al resto nos ha despreciado, señor Lambán. Al resto de grupos nos ha despreciado. ¿Y ahora se da cuenta de que el impuesto de sucesiones es injusto? ¿Ahora se da cuenta de que el impuesto de sucesiones y algunos otros impuestos son un agravio para el conjunto de los aragoneses? Pues le voy a recordar que injusto y agravio también es lo que ocurre en donaciones, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en patrimonio, en el impuesto de las rentas de las personas físicas, sobre todo en ese tramo que fuera del exento somos la primera comunidad autónoma a gravar a los que menos ganan, señor Lambán. Pero llega tarde y mal con este tema. Y además lo hace sin haber dialogado y lo hace además sin tener los apoyos suficientes. Toda la legislatura está siendo, señor Lambán, un fraude para el conjunto de la sociedad aragonesa. Un fraude para los aragoneses. Acabe con esto y asuma la necesidad que tiene de diálogo. A pesar de esas situaciones que no hace falta que yo les repita, yo le ofrezco la posibilidad de que dialoguemos. Y le vuelvo a repetir, no cargue sobre los demás las consecuencias si usted no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beamonte.